Buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos vean. Somos un grupo de 6 alumnos de CBX46, grupo sexto de mi programación, llamado La Sociedad de los Filósofos Muertos. Hoy venimos a hablar de una persona muy particular de la historia. Se llamaba Cristina de Pizan. Pero para contextualizar, ¿quién era ella? Cristina de Pizan fue una filósofa, feminista, humanista. Escritora. Era una escritora. ¿Y quién fue Cristina de Pizan? Escritora, humanista, feminista, Poeta. ¿Qué más? Fue una persona importante. Filósofo. Sí, aunque su vida estuvo llena de privilegios desde que nació, porque su papá era un astrólogo, un médico, fue solicitado por el rey Carlos V, que de hecho creo que lo buscaba María Cortes para que fuera participante de ellas. Claro, se supone que fue como físico, astrólogo y alquimista. Por eso tuvo que viajar de Venecia, Italia, que fue donde nació Francia. A ella, A mí me gustó el hecho de que su papá no era como todos, porque le dio una educación igual a sus hijos, también a ella que era su mujer, a pesar de la época. a pesar de la época, y a pesar de que su mamá tenía como estas ideas tradicionales de que no se les enseñaba a las mujeres, como misoginia, su papá aún así hizo, la apoyó. Rompió el tabú. Claro. En efecto. Ojalá. Su mamá, ¿qué onda? ¿Cómo era su mamá? ¿Cómo se llamaba? ¿Ustedes vieron? No, yo creo que de lo que menos se habla es de su mamá. Yo creo que por lo mismo, ¿no? De que no la debieron. Sí, que el que tuvo más relevancia fue su papá. ¿Ella tenía hermanos? Sí, tenía sus hermanos. Sí. No me acuerdo cómo se llamaban, pero sí tenía dos. ¿Y ellos también se los llevaron con su papá, yo creo, o no? Sí, se fueron los tres y junto con su esposa. La esposa. Sí. Según Simeón de Beauvoir o algo así, en su libro del segundo sexo decía que la primera mujer que se animó a escribir en contra de lo que en ese entonces pensaban de las mujeres fue ella, Cristina de Pizan. También su nombre no era Cristina de Pizan, se llamaba Cristina de Pizano, pero cuando ya se fue a Francia ya decidió adoptar el nombre de Cristina de Pizan y ya a los pocos años de edad fue cuando empezó a hacer los poemas, por algo se le Pues tengo entendido que estuvo casada, se casó como a los 15 años, tuvo 3 hijos, y a los 25 se quedó viuda. Y su papá también se murió, ¿no? Sí, su papá se murió antes que su esposo. Y luego se quedó viuda. Tuvo que cuidar a sus tres hijos. Tuvo que cuidar A sus 3 hijos, a su mamá y a una sobrina. De una sobrina. Sí. Desde ahí fue cuando empezó a escribir, porque se supone que Para iba a ser mantenerlos. una familia. Porque Carácter fuerte tenía que tener. sí, porque también murió el rey de la corte al que había contratado a su papá, y entonces tenía que entrar a la corte un niño de 12 años, pero pues no podía porque estaba muy chiquito. Y supuestamente otros se arreglaron para ver eso de la corte y todo. Y pues lo sacaron a ellos. Ella tuvo que ir buscar otro lugar donde vivir, y luego se murió su esposo. Al principio, cuando se cambió la corte, habían reducido muchísimo el salario de su esposo, y luego ya se murió. Después de que se quedó viuda, pensó como en volver a casarse, ¿no? Como para que pues, pudiera ayudar a sus hijos, pero pues tomó la decisión de mejor abrirlo, como era como un... Sí, era un grupo, se llamaba Queontella de... No me acuerdo cómo se llamaba, pero era como un convento, ¿no? De escritura. Ok, hablemos de su obra más Importante, que es La ciudad de las damas. Ahí creo que Últimamente tengo entendido que habló con varias mujeres para poder hacer el libro sobre todo lo que, cómo se sentían a través de todo lo que era la misoginia.
era como un libro donde plasmaba qué pasaría si hubiera una ciudad que solo tuviera mujeres, ¿no? Claro. Continuando con lo del libro de La ciudad de las damas, Ujú. ella tuvo que hablar con mujeres para poder escribir el libro. Unas de ellas fueron María Magdalena, Circe, Lavinia, Juana de Borbón, Entre otras, sobre la mitología. Tengo entendido que el libro se puede desarrollar en 4 partes, desde lo que era donde empezó la misoginia, que en el libro habla prácticamente de que todos somos iguales, entre hombres y mujeres, todo va desde el alma hasta el tema intelectual. Somos todos iguales. podíamos aprender lo mismo. Todos podíamos aprender lo mismo. Sí. Su obra más vendida se llamaba Carta de Otea a Héctor, que era un libro en el que explicaba cómo Héctor le pedía consejos a una diosa llamada Otea. O sea, desde ahí, el libro se basaba más o menos en un libro de esa época llamado Cupido, pero era como lo contrario. En el otro libro enfatizaban a la mujer como débil, como, pues sí, como Sí, se veía en esa época, claro. débil, que no tenía valor, que no podía opinar, todo eso. Y aquí hicieron lo contrario. Aquí ellas eran las fuertes, ellas eran las que tenían el dominio de... Pues básicamente Empezar creo que básicamente. en eso se basaban todos los libros. Por Era ejemplo, muy o sea, feminista ajá, para su época. era muy- demasiado. sí, demasiado. Hablando de obras, ¿cómo? La epístola del amor. Que era sobre los falsos amores, de aquellos que prometen y no lo dan. Ajá. Tengo entendido que también estaba La dicha de la rosa. ¿Cuál? Dicha de la rosa. Era contemporánea de Juana de Arco. la Datier de Janet de Arc, algo así. Le tenía como... Era como un honor a ella. Aja. Sí, como que la Sí, persona fue en honor a tenía ella. ideas, tenían ideas así. Sí, fue más que nada por la guerra de los 100 años. Como Sí. Juana de Arco hizo que el rey Carlos VII sacara a los ingleses de Francia, le hizo en honor a esa canción, la canción a Juana de Arco. También en 1405 sacó su autobiografía que la llamó La visión de Christine, donde respondía a mucha gente que la criticaba y plasmaba su vida en esa obra, básicamente. Sí, pues hablando de guerra, pues en 1410 sacó 2 libros que fueron El Lamentos de la Guerra Civil y algo de la paz, ¿no? Algo de la paz. Un libro también. Eran 2 libros, era sobre el Lamento lamento de la de- guerra civil y la... Pero no se escribía por, no se escribía libros, también escribía poemas. Y Canciones. canciones, tenía que buscar la forma de mantener a su familia. Ella le movía a todo. Ella Ajá. hacía de todo para sacar a su familia. Lo Sí, hizo. también, sí, muy bien. Bien ahí, bien Bien. ahí. Sí, creo que influyó mucho en la sociedad, ¿no? Como demostrando la igualdad de las mujeres y haciendo como referencia a heroínas mitológicas y también de la escritura también personajes que escribían y todo eso. Sí, Es como que ayudó como a muchas mujeres de esa época a sentirse seguras sobre Fue como una Sí, voz para sobre todas. hablar. Fue una voz, de hecho, por muchos es considerada la primera feminista. Sí. feminista. Porque fue la primera de hablar. Ajá, De en la hablar igualdad, abiertamente de la del mujer. tema, sí, porque... Como de manera profesional. Profesional. Ajá. Sí, sí, mira. Sí, Sin miedo, claro. era también porque estaba protegida por el rey y todo eso, pero pues sí, Pero pues al fin y al cabo fue la Ajá. primera. Ajá. Sí, dan. Aparte, no Aunque solo haya fue- tenido el privilegio, exacto. lo hizo. Exacto. Ajá, sí, Hay mucha porque gente que tuvo el tuvo el privilegio privilegio y y no no lo lo hizo. hizo. muy bien. Ella lo hizo, o sea, ahí está el paso. Cuenta, de hecho. Sí, sí, sí. ¿Cómo murió? murió? Pues ya antes de morir fue cuando hizo la canción a Juana de Arco. Ya por último decidió retirarse y al año que fue en 430. Pero 30, la última obra de Cristina, la última obra. Honor a Juana de Arco. Sí, fue la canción a honor a Juana de Arco. Ya después de ese año decidió retirarse y al final, más que nada, en 1430, a los 65 años ya. Sí, sí, Cuando sí. 65. Oye, vivió mucho. En conclusión, Cristina de Pizán fue la primera feminista
fue una figura pública muy llamativa para aquellas épocas, porque pues no valoraban tanto a la mujer. Ella, a pesar de tener las comodidades, decidió alzar la voz por aquellas mujeres que no tenían la posibilidad que ella tenía. Al principio era solo de las mujeres francesas, pero con el pasar del tiempo, sus libros fueron llegando al mundo, empezaron a ser traducidos a sus respectivos idiomas, y acabó siendo una voz mundial para todas las mujeres. Reconocida. Ajá, al principio era como señalada como por sus pensamientos y terminó siendo como muy reconocida. Sí, a día de hoy su libro de La ciudad de las damas es, ¿cómo decirlo? Es parte del feminismo contemporáneo del día de hoy. Ya es muy reconocido. Antes que la criticaban por muchas cosas. Sí, sí. Adelantada a su época. Muy adelantada. Sí. Muy adelantada. Como dos siglos. No siglos. Los Cuatro. como 20. Grande Cristina. grandes. Esto fue Sociedad. el grupo Sociedad de los Filósofos Muertos. Esta fue la vida de Christine de Pizan, una mujer entrañable en todas sus formas. Les habla su presentador, Alexis Javier Ondulain Vega. ¿Tú cómo te llamas? Jennifer Espinosa Pesina. Regina Escobar, Zárate. Betsy Rivera. Sánchez. Jesús Pérez. Y Jeremías Godín. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós.